Listo, padre, ya podemos iniciar. ¿Listo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Entonces, miren, les había dicho que la lección anterior habría terminado todo lo de los fundamentos, ¿no? Quisiera tomar esta sesión ahora sí para concluir esa parte por dos motivos. Primero, porque ya que todo lo que se refiere al Dios revelado fa parte de la teología dogmática y es el dogma de la Iglesia, yo quiero tomar esta hora que vamos a estar juntos para hablar sobre el dogma en sí mismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, esta lección yo se las debía porque fue una lección presencial que yo no pude asistir, porque creo que estaba Monseñor en la parroquia. Voy a tomar esta y después, pues abusando de la generosidad de ustedes, o en otras palabras, les voy a dar un regalo de que me escuchen una vez más, aunque esté fuera del horario, ¿no? También yo creo que estuve pensando sobre cómo evaluar el curso y como he estado les he estado compartiendo tantos datos acerca de, en este caso, de los diferentes fundamentos con respecto al estudio de la teología dogmática y al dogma. Y después, cuando ya pasemos a la parte de cristología, de Trinidad y de neumatología, la cantidad de datos van a ser aún mayores. Es imposible que yo pueda pretender que ustedes que tienen sus trabajos, etcétera, vayan a aprenderse cosas de memoria, etcétera, ¿no? O que entablemos pues un diálogo por WhatsApp en un pequeño examen y que yo les diga, mire, yo le hago tal pregunta, usted me contesta. La manera como les propongo evaluar pues este compartir de nosotros sería por medio de un escrito de ustedes. ¿Por qué? Claro, muchos de ustedes pues tienen años de que no están sentados en un aula recibiendo clases. Pues claro, no pueden apuntar todas las cosas. Yo lo miro. Lo que uno no apunta, a uno se le olvida, eso está claro. Yo lo que les propongo es que ustedes me presenten por escrito los contenidos de lo que estamos viendo. O sea, donde ustedes, claro, sé que muchas veces tendrán que reescuchar los audios, etcétera. Paciencia, háganlo por amor a Jesucristo, por amor a la Santa Iglesia, ¿no? Y a través de ese escrito, yo que me aseguro de que usted ha tenido que volver sobre la materia, pero también me aseguro de que a usted le queda algo en su mano que le puede ayudar para su futuro ministerio diaconal. Entonces, esto es lo que yo deseo proponerles. La materia es evidente, pues la vamos a agotar, pues esa es mi responsabilidad, ¿no? Lo que el padre José me pidió que se viera. Yo sí considero, pues queridos hermanos, yo sí considero importante y fundamental esto que estamos viendo. Y por eso también, a la luz de lo poco que está saliendo del sínodo del Amazonas, etcétera, todavía me convenzo más. Me convenzo que es necesario que el clérigo tenga claro estos fundamentos. Entonces, por eso abuso de la confianza de ustedes
para proseguir. Vamos a proseguir con esto del magisterio que terminamos la vez pasada, ¿no? Yo les pido que agreguemos un punto más. El punto que vamos a agregar en esta noche es los grados teológicos de certeza de las proposiciones magisteriales, ¿no? El magisterio habla y habla a través de distintas formas, como una encíclica papal, habla como una decisión conciliar, por ejemplo, habla como un dogma claramente establecido, ex cátedra del Papa, habla a través de una exhortación apostólica, etc. Entonces, hay diversos grados en las afirmaciones magisteriales. Entonces, eso es lo que iríamos a terminar hoy, si Dios lo permite, para cerrar esta parte del magisterio, y después hablamos ahora sí del dogma y de lo que es el dogma. El objetivo, que se comprenda claramente lo que la Iglesia entiende cuando da una formulación dogmática, y ver que el dogma no es una cuestión que yo tengo que tenerle un prejuicio, ya lo vamos a ver en la Escritura, sino que el dogma está al servicio de la evangelización. ¿Por qué? Porque protege la fe de los creyentes, protege la fe que para nosotros es la verdad de la fe que lleva a la salvación, la verdad de la comunidad cristiana que cree. Entonces, ese es el servicio que presta. Cuando la Iglesia afirma una verdad de fe, lo hace no de modo aislado, sino es toda la Iglesia la que está como un conjunto, y esto al mismo tiempo implica una relación con la Sagrada Escritura y con la tradición, y a través de esta declaración, la Iglesia actualiza en el hoy la verdad de la Sagrada Escritura. Entonces, serían las dos cosas que vamos a ver hoy, con lo que termino definitivamente estos fundamentos para pasar la próxima lección a la parte ya de Cristología. Entonces se titula así, esto está como continuación de la parte del magisterio que vimos, grados teológicos de certeza y las censuras cuando un creyente, cuando un bautizado no acepta la declaración magisterial. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es el magisterio eclesiástico posee distintas maneras de expresarse, distintas maneras de definir algo, ¿no? A la teología dogmática, porque el curso de Dios revelado es el corazón de la teología dogmática, a la teología dogmática también le corresponde una diferenciación respecto al grado de seguridad de las proposiciones afirmadas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros, cuando vemos en el concilio niceno-constantinopolitano, que va a definir, siguiendo la línea del concilio de Nicea, que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre o de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Aquí nosotros tenemos una clarísima afirmación dogmática que protege la fe en la divinidad de Jesucristo ante el peligro arriano, que lo consideraba un semidios, ¿no? Por ejemplo, cuando el magisterio no toma esa misma seguridad para decir que la fecundación la animación, del óvulo ocurre al momento mismo que ha sido el óvulo fecundado por el espermatozoide, ¿no? Hay, sobre todo en el documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Donum Vitae, donde se dice, bueno, la Iglesia asume como la posición más probable, ¿qué cosa? Que si hay un inicio de vida humana, ahí ya hay alma humana. O sea,
Ese es el proceso de animación. Pero la Iglesia no es que lo ha dicho por medio de una declaración ex cátedra del Papa, por medio de una encíclica del Papa, no. Lo dice a través de ese documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces, uno como eclesiástico asume que aunque haya un menor grado de certeza en comparación con la divinidad de Jesucristo expresada en el credo, ¿no? Del Concilio de Nicea, del Concilio Constantinopolitano I, pero aunque haya ese menor grado de certeza, ¿qué sucede? Lo creemos y aceptamos esa proposición del magisterio como la más posible que refleja la verdad, en este caso de la naturaleza humana, ¿no? Tenemos el caso tan discutido hoy y que va a seguir la ordenación de mujeres, ¿no? Entonces, hay un documento explícito de Juan Pablo II a este respecto, ¿no? Donde él invoca ciertas características que ya vimos, como que si fuese una proclamación ex cátedra casi infalible, donde él dice la Iglesia no tiene potestad para ordenar mujeres, pero se ve que no basta para la mente de muchos eclesiásticos, ¿no? Entonces, lo que es importante es que usted sepa, como eclesiástico que usted va a ser, como clérigo que usted va a ser, que el magisterio posee distintas maneras de expresarse. De modo que el grado de certeza de las aseveraciones del magisterio varía de acuerdo con ese grado de certeza que depende de la manera como el magisterio se ha expresado. Les di el ejemplo. Divinidad de Cristo, los concilios de Nicea y Constantinopla I. Es decir, algo inequívoco. La animación inmediata o no inmediata, diferenciada del óvulo, a través de un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo me tengo que comportar yo? Ya lo vamos a ver. La teología dogmática, por tanto, pues se ocupa no solo de las verdades que ya están solemnemente, formalmente definidas, sino también pues de otros tópicos, de otras cuestiones que no poseen el mismo grado de certeza de los dogmas ya establecidos, pero que se relacionan con ellos de una manera, podríamos decir, inmediata, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hubo un antipapa que se llamó Juan XXII, ¿no? Entonces, este antipapa fue declarado así porque él, a título privado, consideraba que la visión beatífica, es decir, ya la gloria de los bienaventurados, que consiste en la visión de la esencia de Dios, no se alcanzaba después de la muerte, sino que se alcanzaba hasta después de la resurrección del último día. Entonces, él no está negando ninguna verdad fundamental de fe. Digamos, él no es que esté negando que haya salvación, o él no es que está negando que hay o no hay visión beatífica. No, él lo que está es aseverando de una manera privada, jamás lo hizo a través de un documento de primer orden de su magisterio, diciendo que esa visión beatífica, que para la fe cristiana consiste la gloria en el paraíso, se obtiene hasta el final de los tiempos. Bueno, sube el papa que sigue y el papa que sigue, ahora sí, da una declaración formal de que quien se salva inmediatamente después de la muerte pasa a la visión beatífica. ¿Sí? Aquí que vemos, el problema era el tiempo. O sea, él no está negando la salvación, el problema era el tiempo. Entonces, ya este otro papa, Benedicto XIV, si no me equivoco, viene y dice, no, esto es un error, no puede mantenerse
Porque la temporalidad es una cuestión de primer orden. La persona que se salva inmediatamente después de muerta. Pues muy bien, la teología dogmática tiene que ver todos casos como estos, ¿no? En los cuales cuestiones particulares, tópicos distintos, vienen analizados porque tienen relación directa con el dogma. Les puedo poner un caso, en este caso en Cristología, ¿no? Para la medicina del medioevo se decía que había animación retardada, o sea, es decir, ¿a qué se refiere esto? Que primero el óvulo humano pasaba una etapa animal en la cual Dios no había infundido el alma en ese óvulo, ¿no? O sea, esa materia, ese cuerpo humano, no tenía aún el alma racional. Pues bien, cuando Santo Tomás de Aquino, que sostenía esto, y piensen sobre todo si hay alguna señora, esposa de ustedes que me está escuchando, ¿no? Cuando Santo Tomás de Aquino trata la cuestión, Santo Tomás dice, bueno, el alma viene creada en el hombre a los 40 días, en la mujer a los 90. Bueno, dejémoslo ahí. Pero cuando Santo Tomás analiza el caso de Cristo, dice, pero en Cristo no, porque Cristo es el hombre perfecto y en Cristo no hay nada que haya pasado de lo imperfecto a lo perfecto. Por tanto, la animación en el caso de nuestro Señor Jesucristo es inmediata. Ven, de aquí, por ejemplo, se sostiene que si Cristo es imagen del hombre verdadero y auténtico, si Cristo es la medida del hombre, si Él naturalmente tuvo animación inmediata, el ser humano también tiene animación inmediata, porque la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza humana nuestra son iguales, son idénticas, porque Cristo es un hombre como lo soy yo. Ven, son cuestiones que se relacionan, parecieran que no tienen interés o repercuten en la fe, pero al final sí se repercute. Entonces, vamos a ver. El primer grado de certeza de una declaración del magisterio, ¿no? Son las verdades que han sido formuladas por la Iglesia mediante un juicio solemne sobre la fe. Verdades que han sido que han sido formuladas por la Iglesia mediante un juicio solemne de la fe. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, la infalibilidad papal. Por ejemplo, la maternidad divina de la Virgen. Por ejemplo, el hecho de que Dios sea uno y trino. Por ejemplo, la existencia de personas puramente espirituales o angélicas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los novísimos, cielo, infierno, purgatorio, juicio particular, juicio universal. ¿Ven? O sea, aquí muchas de estas verdades pues han recibido, muchas no, estas verdades de primer orden han recibido una formulación solemne de la Iglesia, muchas de ellas en concilios ecuménicos y otras en declaraciones dogmáticas, ¿no? ¿Cómo se llama este grado de certeza? Se llama, uno tiene que adherirse a estas proposiciones de la fe como de fe definida, o bien de fe divina y católica, ¿no? De fe definida o bien de fe divina y católica definida. Por ejemplo, una persona que fue bautizado en la Iglesia Católica y que pasa a ser mormón o que pasa a ser testigo de Jehová, entonces ya no tiene la fe definida o la fe divina y católica definida. ¿Por qué? Porque para nosotros, de acuerdo con los documentos de nuestra fe y ratificados solemnemente en
los credos y concilios, Jesucristo es verdadero Dios. Jesucristo es verdadero Dios. Y para el testigo de Jehová, Jesucristo no es Dios. Para el mormón, Jesucristo no es Dios. Ven, entonces, ya una persona que abraza estos grupos ya ha perdido esa fe definida. Ya no se adhiere a esa verdad de fe. Puedo dar otro ejemplo. Hoy por hoy, pues muchísimos, incluso pues en la iglesia misma, dicen que no hay ninguna relación entre los sacramentos y la gracia que brota de los sacramentos. Es decir, los sacramentos son meras acciones humanas. Si se lee el Concilio de Trento, que está formulado con base en la teología de Santo Tomás, de la gran escolástica española, ahí vamos a ver que no es posible católicamente una aseveración. ¿Por qué? Porque cada sacramento va a producir la gracia que significa. Entonces, este es el primer grado. El mayor grado de certeza se da en aquellas verdades reveladas que han sido formuladas por la Iglesia mediante un juicio solemne sobre la fe. Llámese un dogma establecido, llámese una decisión conciliar, etc. Luego, hay verdades no definidas, pero que son afirmadas por el magisterio universal de la Iglesia. Hay verdades no definidas, pero que son afirmadas por el magisterio universal de la Iglesia. Un ejemplo de esto podría ser, digamos, voy a decir una cosa que hoy está en el vivo del debate, ¿no? Hay actos que son intrínsecamente malos, no obstante el contexto en el cual se hayan realizado, ¿sí o no? El magisterio ha dicho sí. Hay actos que siempre son intrínsecamente malos, ¿no? Pero el magisterio lo dice, por ejemplo, la encíclica de San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, pero no es que ha habido una declaración de estas primeras, no, ya formal, solemne, en la cual se diga sí, existen actos intrínsecamente malos. Y esto tiene que mantenerse definido, tiene que mantenerse como ya definido por siempre para todos los fieles, ¿no? Entonces, estas definiciones que necesitan de parte del creyente, pues una aceptación de fe divina y católica, así se llama, ¿no? Entonces son verdades que no han sido definidas aún, pero que son afirmadas por el magisterio universal de la Iglesia y requieren del fiel una adhesión de fe divina y católica. Luego hay contenidos, ¿no? Hay verdades que forman el contenido de la revelación, ¿no? Pero que no han sido proclamadas y reconocidas como tal por fieles y teólogos. Entonces, perdón, me equivoqué. O sea, hay verdades que forman el contenido de la revelación, pero que han sido reconocidas como tal por fieles y teólogos, pero que aún no han sido proclamadas. Ahorita me viene, por ejemplo, a la mente los dogmas marianos, antes de que fuesen proclamados, ¿no? La asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo, pues antes de la proclamación dogmática era una verdad como esta.
¿no? Era una proposición como esta. Se creía, se veneraba, era aceptado por los fieles, era aceptado por los teólogos, pero aún no había habido una proclamación formal de parte del magisterio. No la había habido. Igual con la Inmaculada Concepción, ¿no? Otro ejemplo que podría poner, quizás este ya más moderno, ¿no? ¿Qué pasa con las almas de los niños que han muerto sin bautismo? O sea, los millones de niños que han sido abortados, los millones de niños que han muerto antes del uso de razón y que no han sido bautizados, ¿no? Antiguamente estaba la famosa teoría del limbo, como una felicidad natural. Hoy esto está prácticamente excluido con base en la mayor profundización de la misericordia de Dios. ¿Y qué más o menos se postula hoy? Bueno, que de un modo que nosotros no conocemos, se aplica la redención de Cristo a ellos y por tanto la visión beatífica. Ven, pero esto aún no ha sido definido. Puedo poner otro ejemplo. Ahorita hay una proposición de que se diga, se proclame un quinto dogma mariano, el dogma de la corredención de la Virgen María, ¿no? La Virgen María como mediadora de todas las gracias y como corredentora. Esto viene aceptado por grupo de fieles, esto viene aceptado por laicos. Lo vive mucha gente, lo cree mucha gente, que evidentemente desde el punto de vista católico, yo no tengo ninguna duda que es así, pero aún no ha recibido una declaración formal, ¿no? Aquí lo que se requiere, lo que se pide, ¿qué cosa es? Pues es una afirmación de fe, ¿no? Es una afirmación de fe divina. Luego, ya pasamos a dos categorías un poquito más complicadas. Luego hay proposiciones del magisterio que, aunque universalmente sean reconocidas como reveladas, ¿no? Pero por las cuales la Iglesia todavía no ha dado como garantía que sea así, ¿no? En otras palabras, el magisterio afirma una cosa, pero la Iglesia todavía no ha dado esa marca de que es revelada. Se acepta que es revelada, pero todavía no se ha pronunciado acerca de esa revelación, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría también poner el caso de, ya mencionado antes, de los niños que mueren sin bautismo, ¿no? Entonces, se considera que tiene que ser revelado ¿qué cosa? Que la misericordia de Dios, cuya voluntad salvífica es universal, implica que estas personas que murieron sin recibir el sacramento del bautismo, gracias al cual yo obtengo el fruto de la redención, el fruto de la pasión del Señor, pues el Señor tiene que salvarlas. Y las salva por medios que nosotros no conocemos. Eso cualquier persona lo acepta, pero el magisterio aún no lo ha dicho. Lo que hay al respecto, pues, es un documento de la Comisión Teológica Internacional acerca del limbo, es decir, de lo que pasa con los niños que mueren sin bautismo, ¿no? Luego, pues hay verdades que no están contenidas en la revelación, ¿no? Y que a causa de su relación con ella
han sido formuladas por el magisterio de la iglesia, ¿no? Hay verdades, ¿no?, que no pertenecen al depósito de la revelación, pero que debido a que se relacionan con ella, el magisterio las formula. Por ejemplo, el concepto de persona. El concepto de persona es esencial para yo poder hablar de la Trinidad y de Cristo. De hecho, el concepto de persona se forja en las discusiones trinitarias y en las discusiones cristológicas de los primeros siglos. ¿Esa palabra aparece en la revelación? No. No aparece la palabra persona en la escritura. Pero es una verdad que tiene, gracias a su implicación con el documento de la fe, con la verdad de la fe, perdón, entonces el magisterio lo asume. Persona, una sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, voy a repetir en orden, ¿no? El mayor grado de certeza, las verdades que han sido formuladas por la Iglesia mediante un juicio solemne sobre la fe. Luego, verdades no definidas que son afirmadas por el magisterio universal de la Iglesia. Tercero, verdades que forman el contenido de la revelación, pero que no han sido aún proclamadas y reconocidas, y que esto sí han sido reconocidas como verdad por parte de fieles y teólogos. Luego, hay proposiciones, aseveraciones del magisterio que vienen universalmente consideradas como reveladas, pero las cuales la Iglesia aún no ha dado ese sello de autoridad. Y luego, verdades que ya no están contenidas en la revelación, o sea, es decir, que pueden pertenecer a la filosofía, por ejemplo, y que a causa de su relación con ella son formuladas por el magisterio, ¿no? Porque se relacionan de un modo o en otro con el concepto con la revelación, entonces el magisterio las asume. Repito, en esto lo que me viene a la mente ahorita son las palabras, por ejemplo, ¿no? La palabra esencia, ¿no? La palabra persona, son palabras que, aunque no pertenezcan a la Sagrada Escritura, al modo de hablar de la Sagrada Escritura, sí expresan una verdad, ¿no? Entonces, la teología dogmática formula sus aseveraciones, ¿no? Formula sus juicios, consciente de la diferente gradación, ¿no? Hay una gradualidad en cuanto a la certeza y el carácter vinculable, ¿no? Que vincula con la fe. Ustedes podrían preguntarse, Padre, ¿para qué esto? Yo lo considero importante por dos motivos. El primero, para que usted que va a predicar mañana sepa que hay verdades que usted siempre tiene que enfatizar, que son verdades que no pueden faltar en la formación de las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Les doy un ejemplo. Se hizo una encuesta en Estados Unidos donde un 43% de los católicos entrevistados no consideran la presencia real de Jesús en la Eucaristía como verdadera. ¿Esto qué implica? Que ha habido un fallo en la transmisión de la fe. Quizás se habló de todo, sobre todo de moral en esas predicaciones, pero nunca se le expuso a los fieles la verdad sobre el sacramento. Puedo dar otro ejemplo. ¿Cuánta gente hoy de nuestros católicos y pues incluso en teología consideran que Cristo no es Dios?
sino que Cristo es un simple hombre. Quizás el último caso, ¿no? Explota ahorita en Italia hace 4 días, cuando un periodista italiano muy famoso, Scalfari, fundador del periódico La Repubblica en Italia, pone, cosa evidentemente falsa, de que para el Papa Jesucristo no es Dios. O sea, él es el que ya cree, él es el que profesa, además es ateo, que Jesús, que es un simple hombre, es un simple hombre. Y que si fue Dios antes de su encarnación. En el momento que se encarnó, ya no es más Dios, sino un simple hombre. Entonces, ven, para esto es que creo conveniente que usted sepa que hay esa gradación de verdades, para que usted nunca tenga miedo de enseñar aquellas verdades que son esenciales, ¿no? Aquellas verdades magisteriales que forman parte del parte fundamental de nuestra fe cristiana, ¿no? Yo personalmente les comparto, o sea, la fe en la encarnación, la fe en la Trinidad, como las 2 columnas sobre las cuales se apoya pues el edificio de la fe, ¿no? Luego hay otra causa por la cual he querido compartir esto, para que uno no sea tampoco tan, perdónenme la palabra, como tan extremista, ¿no? O sea, y me explico. Por ejemplo, uno podría estar recibiendo una persona en la Iglesia Católica, y esa persona que tiene intenciones de hacerse católico, por ejemplo, le dice a usted: no acepto el culto de los santos. Entonces, usted podría tener una actitud de decir: pues si no acepta el culto de los santos, usted no es católico, usted no puede formar parte de nuestra iglesia. Yo le diría: calma, acepta las verdades fundamentales de la fe católica. Las otras, pues bien, poco a poco en ese proceso pedagógico, la persona, Dios la va a ir abriendo y va a poder aceptar como un todo la fe, ¿no? La fe como la iglesia la profesa y la sostiene. Entonces, por estos 2 motivos, que yo los veo muy pastorales, ¿no? El que yo no me canse como predicador católico de enseñar las verdades esenciales de nuestra fe, y que yo sea también paciente y no extremista cuando yo estoy ayudando a personas a poder crecer en la fe o incluso a ser integradas en la iglesia. No es lo mismo que alguien me diga a mí: yo no creo en la comunión de los santos, a que alguien me diga a mí: yo no creo que el Espíritu Santo sea Dios, o yo no creo en la encarnación, ¿no? Entonces, estos son los dos motivos. Agrego un tercero, y que quizás podrían ser ejemplos que se ubican en estos grados. Claro, yo como lo que me gusta, la dogmática, pues hablo más de la dogmática. Por ejemplo, nuestra iglesia tiene un magisterio social riquísimo. La doctrina social de la iglesia, pues es un pensamiento sólido. Ahora, pero muchas de las aseveraciones fundamentales de la doctrina social de la iglesia, ustedes no las van a encontrar contenidas en la Sagrada Escritura abiertamente. ¿Qué pienso yo? Como el principio de subsidiariedad, lo que la iglesia postula sobre el trabajo, lo que la iglesia postula sobre la inmigración, ¿no? Pero que uno, como fiel hijo de la iglesia, y porque se relaciona, qué sé yo, con una verdad fundamental como la dignidad del ser humano,
pues entonces tiene que ver con el núcleo de revelación. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que uno puede correr el peligro de absolutizar lo que no es absolutizable aún. Voy a decir una cuestión que quizás pueda sorprender, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en los que postulan, digámoslo, en otras palabras, ¿no? Una teología de la liberación malentendida. En una teología de la liberación malentendida, pues prácticamente el pobre ocupa el lugar de Dios, ¿no? Ya el objeto o sujeto de la teología no es Dios, sino la categoría sociológica, el pobre. Yo pienso que cuando uno tiene esta posibilidad de darse cuenta de que hay gradación en las afirmaciones magisteriales, entonces uno como que adquiere esa madurez. O sea, yo voy a transmitir en mi predicación, voy a transmitir en mi formación, voy a transmitirle a mis fieles todo lo que concierne a nuestra fe, pero en un justo orden, en un justo orden. Muy bien, yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Doy espacios, no sé si hay alguna pregunta. Claro, yo sé que es viernes a las 8 casi las 9 de la noche. Espero no estarlos durmiendo. Pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto, antes de pasar en esta última hora al dogma. Bendiciones, padre. Noches. Buenas noches. Perdón. Perdón. En la segunda gradación, las verdades no definidas que son afirmadas por el magisterio, ahí me perdí un poquillo. ¿Un ejemplo de ese tipo? Verdades no definidas que son afirmadas por el magisterio. Un ejemplo, por lo menos. Sí. Vamos a ver. Ya mencioné uno de estos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo en el caso de, ¿cómo puedo decirte? Es que claro, ya a mí también. Un momentito, vamos a ver. Bueno, hermano, mire, ya dentro de poco le doy el ejemplo mientras mi cabeza se conecta, ¿no? Aquí lo que está en este segundo grado de gradación que se contrapone al primero son las verdades contenidas en la revelación y afirmadas solemnemente por el magisterio de la Iglesia. En esta segunda son, sí, verdades que pertenecen a la revelación, pero que aún no han sido definidas definidas en cuanto tal por el magisterio de la Iglesia. Mire, el ejemplo que se me viene es que se ubican en distintos lugares. El ejemplo que se me viene es la salvación universal, ¿no? La salvación, de acuerdo con nuestra fe, es universal. Pero ¿qué pasa con los niños no bautizados? El último documento magisterial, el último documento de la Comisión Teológica Internacional a este respecto, dice, los niños no bautizados creemos que están en la visión beatífica. ¿Con base en qué cosa? En la conciencia de la Iglesia y la misericordia de Dios. O sea, no hay un documento aún establecido, qué sé yo, una decisión conciliar
una encíclica, una afirmación dogmática que abiertamente diga: los niños no bautizados están gozando de la visión beatífica. No lo hay. No hay ese documento. Pero la iglesia hoy que cree que tienen que estar en la visión beatífica, porque si no estarían en la condenación eterna. ¿Cómo puede condenarse una persona que no ha tenido culpa? ¿No? ¿Cómo puedo yo determinar la condena de alguien que no ha tenido culpa con base a la causa de su condenación? Entonces, este es el ejemplo que me viene. Por ejemplo, y claro, quería evitar los casos de moral, pero, o sea, por ejemplo, ustedes no se van a encontrar en ninguna parte que la iglesia en su magisterio haya dedicado una definición solemne a decir que Dios creó al hombre y a la mujer, que la naturaleza humana está formada de dos sexos, ¿no? Hombre y mujer, y que por tanto la familia es la familia monogámica, ¿no? Es la familia heterosexual. Ustedes ahorita no es que van a encontrar esa definición de fe total y absoluta. O mejor aún, quitemos este ejemplo, porque puede prestarse a confusión. A este respecto, a nivel moral, prefiero el ejemplo de la animación, que incluso conversando con Monseñor Manuel, él mismo me expresó su sorpresa. No tenemos ante el problema del aborto, ¿no? Una definición del magisterio que diga que en el momento mismo en que el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí Dios ha creado el alma humana y la ha infundida en ese cuerpo. No lo tenemos. Hay un documento, como les dije, el de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que se llama Donum Vitae, pero no hay, y por tanto, con base en ese documento, pues, ¿qué cosa se afirma? Se afirma que es casi verdadero de que la animación tiene que ser, o para la iglesia es verdadero que la animación es inmediata, pero nos falta el documento, nos falta esa declaración formal, de modo que yo le diga, aquí está la declaración magisterial con base en la cual en el momento mismo que el óvulo fecunda, que el espermatozoide fecunda el óvulo, Dios infundió el alma. Entonces, este es el ejemplo, creo, más conveniente que me viene a mí ahorita a la cabeza, ¿no? ¿Es una verdad para nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia defiende la vida desde el inicio de la concepción. Y para que haya vida humana desde el inicio de la concepción, entonces el alma tiene que estar presente, porque no hay vida humana sin alma humana. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nos falta ese documento. Eso es lo que me decía Monseñor Manuel. Pero yo estuve buscando la afirmación magisterial y no la hallé. Y claro, yo tenía eso fresco por la redacción de mi tesis y le dije, sí, lo que hay es un documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ¿no? Digo otra a este respecto, que desgraciadamente pasa mucho hoy. Y este ejemplo les puede a ustedes extrañar, ¿no? Ustedes no van a encontrar en ningún documento magisterial de primer orden el que los demonios pueden tener un influjo en la vida de los hombres. Por eso, quien practica brujería, a través de la brujería puede dañar al ser humano. Ustedes no lo van a encontrar.
en una encíclica, en una afirmación magisterial como una declaración dogmática o un concilio. Pero es una verdad, o sea, es una verdad. El magisterio, por ejemplo, lo presenta en el Catecismo de la Iglesia Católica. El magisterio lo presenta, por ejemplo, en también una nota de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre el demonio y su acción. Pero nos falta esa declaración formal donde se diga. Y por tanto, ustedes pueden escuchar a mucho eclesiástico que dice, eso no existe. Entonces, ahorita que ya gracias a Dios me iluminó los dos ejemplos, yo le puedo poner verdades no definidas, pero que son afirmadas por el magisterio. Bueno, la animación inmediata del óvulo fecundado. Una cuestión como la afectación de los demonios en la vida de los hombres. Se acepta, se proclama, hay ciertos documentos, pero falta esa definición formal. Recordemos, aquí siempre uno tiene que irse al primer grado de certeza. Es aquella proposición de fe que ha sido formulada y que ha sido expresada por medio de un juicio solemne de la Iglesia. Espero haberle contestado, hermano. Muchas gracias, padre. Gracias. ¿Alguno más? Padre, no sé si es por el juego de palabras o tal vez me equivoqué a la hora de hacer la anotación. En la número 4, bueno, usted mencionaba así que son las proposiciones que universalmente, bueno, se han conocido como reveladas por el magisterio, pero que la Iglesia no ha dado, pues, garantía de ellas. Creo que es así como lo redactaste. Sí, señor. Sí, señor. Ok, pero entonces aquí es donde entro un poco en la trabilla, porque si hablamos del magisterio, yo estaba con que era la Iglesia. Entonces, ¿dónde hago ahí la diferencia? Le comprendo, le comprendo su duda. O sea, es que todavía ese mismo magisterio no ha dado, ¿cómo puedo explicarte? No se puede, el magisterio no se arriesga a dar la garantía explícita de que esa proposición que se considera revelada sea absolutamente correcta. ¿Cómo puedo decirle eso? Es que siempre esta cuestión es un poco complicada porque los ejemplos calzan en distintos lados. Mire, pienso en las verdades magisteriales que se refieren a las cosas empíricas, ¿no? Como la doctrina acerca del trabajo, como la doctrina acerca de las relaciones internacionales, la doctrina acerca de la inmigración. Entonces, pongamos el caso de la inmigración. O sea, hay un derecho del ser humano a emigrar. La Iglesia mantiene, con base también en la revelación, que ese derecho existe y que la persona puede salir de su tierra a una nueva tierra, una nueva posibilidad. Pero luego se enfrenta la misma Iglesia al caso que no puede haber una suplantación de una población autóctona
por medio de un flujo inmigratorio desordenado, por medio de un flujo inmigratorio que no venga respetando la capacidad de aquel pueblo que acoge de poder recibir pacíficamente ese grupo. Entonces, esto es un problema actual y que no es de fácil resolución. ¿La iglesia acepta la inmigración? Sí, pero al mismo tiempo la iglesia garantiza el derecho de ese pueblo a regular el flujo migratorio. Entonces, esto que no tiene garantía, ¿a qué se refiere? Se refiere a que son cuestiones de índole humana, que se refiere a las realidades humanas, que tocan más aquello que no es concerniente al orden de Dios en sí mismo, sino que es el ámbito humano en el cual nosotros pues no podemos tener absolutamente una palabra definida sobre un ámbito que no se refiere a la fe y a la moral, pero que forma parte del magisterio. Creo que a este respecto se aplican muy bien los casos de todas estas proposiciones de la doctrina social, de la iglesia, que vistas desde otro punto, la iglesia después dice, bueno, pero hay la posibilidad de que no se aplique siempre ese criterio. Me viene muy claro a la mente el caso de la migración. No es igual en el caso que yo diga Dios es uno y trino, o Jesucristo tiene naturaleza humana y naturaleza divina. No, ahí ya es en bruto que yo acepto. Y la garantía de estas verdades se halla en que la iglesia reconoce esta proposición en la escritura y en la tradición. Pero ¿cómo hacemos cuando la iglesia habla de cuestiones humanas? Pensemos hoy la cuestión ecológica, pensemos la cuestión de migración, pensemos la cuestión tan importante de la iglesia acerca de las relaciones entre los pueblos con respecto al mundo financiero, con la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI. O sea, aquí nosotros entramos a temáticas, el magisterio entra en temáticas de los que dice una verdad, pero que evidentemente esa garantía de verdad no es que la haya inmediatamente en la fuente de la revelación, que es la palabra de Dios, sino que se tiene que fundar ya sobre las ciencias humanas. Es lo que le podría decir a este respecto, hermano. ¿Algún otro? ¿Algún otro está con alguna? Sé que esto es un juego, porque, o sea, que eso, las proposiciones en cuanto tal son un poco similares. La que es muy clara es la primera y la segunda. Las otras tres pasan por sutilezas, ¿no? De hecho, hay algunas que hay hasta 7 de estas diferenciaciones del grado del magisterio. Porque recordemos que el magisterio tiene que afrontar cuestiones nuevas de acuerdo a los contextos históricos, ¿no? Puedo dar pues, un ejemplo más, ¿no? La recepción de las personas divorciadas vueltas a casar, que hoy se ha abierto otra vez el debate, ¿no? Esto se creía ya como una verdad de la segunda, ¿no? Verdades no definidas que son afirmadas por el magisterio. Las personas divorciadas vueltas a casar no pueden acceder al sacramento de la Eucaristía y al sacramento de la reconciliación, ¿no? Son verdades, sí, pero no había esa definición dogmática. ¿Con base en qué lo afirmaba el magisterio?
pues con la Familiaris Consortio de San Juan Pablo II o con el documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe, la recepción de los divorciados vueltos a casar. Entonces, aquí yo mantengo, yo, en cuanto tal, Padre Henry, mantengo que esta es una proposición de esta segunda. Pero ya para muchos, ya podría estar considerada casi en la quinta. Bueno, a la luz de Amoris Laetitia es posible, perdón, en la cuarta, es posible que sí, en algunos casos haya esta posibilidad o no. Ven, comprendo que esto es un poco complicado. A mí se me vienen muchos los casos, claro, cuando ya han sido definidos, ya de naturaleza dogmática, pero espero haber quedado un poquito claro. De todas maneras, lo que sí les comparto esto, no es por confundirle la vida, sino para que usted sepa la verdad que tiene que expresar fundamentalmente en su predicación y para que usted logre con esa pedagogía ir llevando a las personas que están ingresando a la iglesia o que tienen dudas en la fe, etcétera, o que usted está prácticamente guiando en el camino espiritual a la gradualidad de lo que creemos, ¿no? Si no hay alguna duda, paso al otro punto. Este sí, ya más fácil, les prometo. Bueno, entonces, este último punto con el que cerramos todo se titula el dogma como centro de la tradición, ¿no? El dogma como centro de la tradición, ¿no? O sea, cuando yo hablo de dogma, porque todo lo que vamos a ver de Dios es dogmático, ¿no? Entonces, dogma como centro de la tradición. Todo lo que se determina, todo lo que nosotros hemos visto acerca de la revelación, de la escritura, de la tradición y del magisterio, tiene que ver con la comprensión del dogma. Ya lo vimos con esta gradación. Hay una injerencia, hay una relación inmediata con respecto a lo que yo sostengo de revelación, escritura, tradición y magisterio y lo que yo voy a entender como dogma. Como yo me comporto ante el dogma de la fe, depende de qué cosa, de ese propedéutico que ya hemos analizado en las clases anteriores. Pues bien, entonces, es necesario que yo sea consciente que para poder yo interpretar auténticamente el dogma de la fe, para que yo pueda interpretar los artículos de la fe, para que yo pueda exponer los artículos de la fe, yo tengo que tener claro estas verdades precedentes que ya hemos tocado, ¿no? ¿Hoy esto es fácil? No, esto no es sencillo. Una persona que exprese hoy verdades de fe de modo inequívoco va a ser acusada de dogmatista, va a ser acusada de fundamentalista, se va a aseverar de que usted se basa en una autoridad meramente formal, no más porque el Papa dijo, o el concilio dijo, o X documento dijo, ¿no? Entonces, a usted le van a soltar esos epítetos. Les pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo igual candente de estos últimos. En estos últimos años se debatió mucho acerca del pluralismo religioso, es decir, todas las religiones llevan igualmente a la salvación. De modo que las personas, aunque no hayan conocido a Cristo, gracias al ejercicio de sus religiones propias, han alcanzado la salvación. Porque Dios se manifiesta no únicamente en Cristo para salvarse, sino que hay semillas del verbo en las otras religiones. Esta es una proposición teológica. ¿Qué sucedía antes?
Antes, todo el mundo, o sea, todo el mundo era claro que únicamente Cristo es el Salvador universal. Pero se aceptaba pacíficamente. Pero no es que usted tenía una aseveración magisterial, digámoslo así, clara, explícita con respecto a esto. Entonces comienza a entrar el error. Se dice, sí, esta teología del pluralismo religioso, las otras religiones son camino de salvación. ¿Qué hace el magisterio en el año 2000? El documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Dominus Iesus, sobre la universalidad salvífica de Dios. Entonces, aquí se afirma explícitamente, ahora sí, en un documento magisterial, que aunque no sea una encíclica, aunque no sea una declaración dogmática, etcétera, porque esto es, digamos, obvio para cualquier persona que se acerca a la Escritura, aquí se afirma que ¿quién se salva? Se salva por Cristo. Las otras religiones en sí mismas no son camino de salvación. Se va a seguir, ¿qué cosa? Que la persona se va a salvar de acuerdo con la rectitud de su conciencia, si siguió los dictámenes de la ley natural que están puestos en cada uno. Bien, entonces, si alguien hace unos años decía simplemente, no toda religión lleva a la salvación, porque únicamente Cristo es quien lleva la salvación, evidentemente yo que digo, eso es un fundamentalista. Este es un dogmatista. Igualmente hoy, por ejemplo, si yo puedo proponer una visión, por ejemplo, pongo un ejemplo de orden sacramental, son permitidas abiertamente las absoluciones colectivas. Entonces los padres, para que no tengan que confesar individualmente, van a confesar, van a absolver multitudinariamente. Entonces, si yo critico eso, no, usted es un dogmatista. Entonces, aquí lo que uno tiene que tener claro cuando se habla de dogma, ¿qué cosa es? Que el pensamiento dogmático es inevitable, es decir, el que yo postule verdades acerca de la ciencia que yo estoy estudiando, es necesario, porque el conocimiento humano necesita basarse en principios para que pueda avanzar en su posterior desarrollo. Hay personas que dicen, no hay verdades absolutas. Entonces, yo puedo decirle a esa persona, oiga, pero usted es dogmatista, usted es fundamentalista, porque para usted sí hay al menos una verdad absoluta. ¿Cuál? Que no hay verdades absolutas. Quien es relativista mantiene ese dogma. No hay verdades absolutas, excepto que no hay verdades absolutas. Esto no es un juego de palabras. Esto es para mostrar cómo nuestra manera de conocer no puede basarse siempre sobre la incerteza. Se necesitan fundamentos que vienen reconocidos como tales por la mente humana. Pensemos una ciencia como el derecho, pensemos una ciencia como la ética. O sea, yo no puedo poner en duda los fundamentos del derecho porque si no todo el edificio jurídico se me cae. Los fundamentos de la ética porque si no todo el edificio moral se me cae. Si esto viene aceptado en ciencias humanas, cuanto más en la teología, ¿qué es qué cosa? Y en el dogma de la iglesia, ¿qué es qué cosa? Una ciencia que se basa sobre la verdad revelada por parte de Dios. De modo que los principios del quehacer teológico, y es lo que vamos a ver ahora en
ahora no, después, cuando veamos lo de Cristología, Trinidad y Neumatología, vamos a decir, estos son principios que vienen revelados. Yo no tengo experiencia de ellos, yo no los puedo poner a prueba, simplemente los acepto. Los acepto por fe, como veremos más adelante en la primera carta de San Juan. Hoy, pues queridos hermanos, hay muchos que han negado, la formulación dogmática en la iglesia. Hay muchos que la han criticado al externo en el mundo protestante, donde inició ese ataque, y después con el modernismo a inicio del siglo XX, ya en el mundo católico, donde se acusaba que, ¿qué cosa? Que el dogma o la formulación doctrinal ahoga la verdad libre y carismática del Evangelio. Entonces, la palabra dogma, ¿de dónde proviene? Es una palabra griega que significa firme decisión, que significa algo que ha sido determinado con autoridad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, 16:4, nosotros leemos acerca de las decisiones que los apóstoles tomaron en el Concilio de Jerusalén. Pues bien, esa palabra decisiones en español que está traduciendo la palabra griega dogmata, es decir, dogmas en plural. Y también, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28, capítulo 15, versículo 22, van a ver cómo San Lucas utiliza ¿cuál verbo? El verbo decidir, ¿no? En estos ejemplos de la escritura vemos ese uso de la palabra dogma en plural y cómo estos dogmas han sido formulados gracias a una decisión firme, una decisión con autoridad de los apóstoles, ¿no? ¿Qué es en sí, si podemos dar una definición, qué es el dogma? No, yo les propongo dos definiciones, ¿no? Una de Melchor Cano, si quieren apuntar, y después ustedes lo ven, el gran teólogo español escolástico. Cualquier dogma de fe es poseído por la iglesia cuando un concilio o el Papa mismo lo prescribe a los fieles. Cualquier dogma de fe es poseído por la iglesia cuando un concilio o el Papa mismo lo prescribe a los fieles, ¿no? Otro significado de dogma, ¿no? Otra definición, perdón, de dogma es la doctrina o la verdad revelada por Dios a través de una pública decisión de la iglesia que es propuesta a ser creída por los fieles con fe divina. De modo que la doctrina contraria viene condenada por la iglesia como herejía. Entonces, en estas dos definiciones, aquí viene lo que sí me interesa, por favor, de que usted escriba bien, porque ayuda para el ejercicio de la predicación cuando uno tiene que acercar a los fieles al contenido de nuestra fe. El dogma, en primer lugar, tiene que estar contenido en la revelación de Dios. Ya, la formulación dogmática tiene que estar contenida en la revelación de Dios. Por tanto, tiene que estar testimoniada, esta formulación dogmática, tiene que estar testimoniada en la palabra de Dios, transmitida
en la escritura y en la tradición. Y luego tiene que ser propuesto de manera autorizada por la iglesia, de un modo con autoridad por la iglesia, ¿no? Esto es importante, que esté contenido en la revelación, porque el dogma es una verdad de fe salvífica, ¿no? Que esté contenida en la revelación. Segundo, que esté testimoniado en la escritura y en la tradición. Y tercero, que posea este carácter de pública proclamación con autoridad por parte de la iglesia, a través de una decisión conciliar, a través de un acto magisterial del Papa, ¿no? Aquí ustedes pueden leer, por ejemplo, la Lumen Gentium 25, ¿no? La Lumen Gentium 25 dice abiertamente, ¿no?, que el dogma tiene que estar de acuerdo con la revelación y tiene que estar contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición. Por tanto, queridos amigos, la proclamación dogmática, el dogma en cuanto tal, no es una realidad aislada, sino que está en relación con la iglesia que lo proclama y con la revelación de la cual el dogma brota, y por tanto se halla en íntima relación, implícita o explícita, con la escritura y la tradición, ¿no? Esto es, ¿por qué digo implícita o explícita? Porque ustedes pueden tener afirmaciones dogmáticas como la Inmaculada Concepción, que no lo van a encontrar explícitamente en la Sagrada Escritura, pero sí se halla implícitamente en ella. Pero ese mismo dogma, ¿no?, puede sí hallarse ya su germen, ¿dónde? En los testigos de la tradición de la iglesia. Por ejemplo, los santos padres. Por ejemplo, la liturgia. No se encuentra explícitamente en la escritura, pero sí implícitamente en ella, la Inmaculada Concepción, ¿ok? Pero en la tradición sí se halla explícita, ¿no? Y por tanto, hallamos esto ya en la celebración litúrgica en algunas partes del mundo cristiano y en tantos padres de la iglesia. Entonces, yo los invito verdaderamente, y pues se los digo con el corazón en la mano, cuando se hable de dogma, no se limite usted solo a lo formal, a lo didáctico, a lo autoritativo. No se limite solo a eso. Usted véalo siempre en relación con la iglesia que lo proclama, con la revelación y con la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estos dogmas, ¿no?, ya vimos, ¿no?, una aserción de fe, una aseveración de fe, una verdad que viene formulada explícitamente y propuesta por la iglesia con su autoridad. Ya esto lo encontramos, queridos hermanos, en ciernes en la escritura misma, ¿no? O sea, la Sagrada Escritura no es un mero relato literario de lo que Cristo el Señor dijo e hizo, sino que también la Sagrada Escritura nos da a nosotros ejemplos de qué cosa, de formulaciones doctrinales, formulaciones a través de las cuales nosotros vemos que el autor sagrado está subrayando una verdad de fe. De modo que lo contrario es un error, y siendo en materia de fe puede llevar a qué cosa, a que esa salvación obtenida por Cristo se vea destruida en la vida de una persona, ¿no? El ejemplo que se puede dar, lean la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, ¿no? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, ¿no? Aquí nosotros vemos, ¿no?,
Leemos, en primer lugar, yo les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y a los 12, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si leemos a partir del versículo 15, 1 Corintios 15:15, San Pablo dice, hay algunos que niegan que los muertos resuciten. No puede ser. Porque si de acuerdo con la Escritura, San Pablo está leyendo aquí el Antiguo Testamento desde el punto de vista cristológico, si de acuerdo con la Escritura está claro que Cristo resucitó, ¿cómo es que hay algunos que dicen que no resucitó? Pues si no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación no sirve. Entonces, en este ejemplo, hermanos, de 1 Corintios 15:3 y siguientes, ¿no? La comunidad cristiana había recibido, ¿qué cosa? De la tradición, el contenido de la resurrección de Cristo, ¿no? Así esa comunidad se insertaba en la tradición cristiana. Pero algunos decían, no hay resurrección. Entonces San Pablo interviene con su autoridad para decir, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no sirve para nada. Ya que hay una fórmula explícita, sí hay resurrección, aunque algunos digan que no la hay, ¿no? Entonces, en la Sagrada Escritura, nosotros vemos que van a haber formulaciones explícitas cuando la verdad y la legitimidad de una transmisión de una doctrina de fe viene puesta en entredicho. No hay resurrección de los muertos. Ya lo vamos a ver en la primera carta de San Juan, que lucha contra el docetismo gnóstico, es decir, el cuerpo de Cristo no es real. El Hijo de Dios no se hizo hombre verdaderamente, sino que asumió como una semblanza de hombre. Entonces, San Juan va a decir, si alguno niega que el Hijo de Dios vino en carne, sea un anticristo. ¿Qué vemos nosotros aquí? Sigamos en 1 Corintios 15:3 y siguientes. Nosotros vemos el peligro de que se traicione el Evangelio, es decir, que la palabra de Dios venga traicionada. ¿Y el problema cuál es? Que los herejes usan la Biblia también y la tradición. Entonces, un caso típico, por ejemplo, la gran herejía del arrianismo, ¿no? Entonces, cuando ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros vemos de que una verdad de fe viene combatida, viene puesta en duda, entonces tiene que entrar algo en ayuda que permita, ¿qué cosa? Que permita que se diga que esa proposición contraria a la fe es un error y por tanto se necesita que se afirme la verdad. Sí, la verdad en este caso, Cristo resucitó, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que hace el dogma? Y esto, por favor, también téngalo en consideración. El dogma lo que hace es actualizar la palabra de Dios en un contexto histórico determinado. El dogma lo que hace es actualizar la palabra de Dios que ha sido proferida de una vez y para siempre en un contexto histórico determinado, ¿no? Y obviamente con las palabras de ese contexto histórico, ¿no? Aquí yo les doy algunas citas, ya para dejarlos en paz, porque ya me estoy abusando del tiempo. Si gustan, lo ponen así. Formas originarias del dogma en la Sagrada Escritura, ¿no? Que sirven de preparación para la posterior formulación dogmática del magisterio, ¿no? 1 Timoteo 3:16.
Primera Corintios 15:3, que ya vimos. Colosenses 1:15. Romanos 10:9. Primera Corintios 11, del 2 al 23. Efesios 4, del 5 al 6. Primera Corintios 15:1, ¿no? En algunos de estos ejemplos ustedes van a ver que a Jesucristo se le atribuye la palabra Señor. Pues bien, en el credo niceno-constantinopolitano ustedes no van a ver que al Espíritu Santo se le diga que es Dios verdadero, pero se le va a aplicar la palabra bíblica Señor. Entonces, aquí nosotros, con estos textos de la Escritura, vemos cómo ya en la Biblia misma hay, aunque sean pequeños, pero que son esenciales, aquí ya nosotros vemos como un pre-credo, como una preformulación dogmática, ¿no? Llegados a este punto, escriban, por tanto, otra posible definición de dogma, ¿no? Como ustedes ven, no se puede encasillar en una sola. Otra posible definición de dogma. El dogma es la forma objetivizada de la escritura en un preciso contexto cultural. El dogma es la forma objetivizada de la escritura en un preciso contexto cultural. Por tanto, con el dogma se adquiere una nueva expresión de la escritura contextualizada de acuerdo con la circunstancia de la época en la cual el dogma surge. Y por tanto, la verdad de fe de la palabra de Dios, que se concibe como la verdad salvífica, porque es la verdad que nos lleva a la salvación eterna, se enfatiza, se subraya. ¿Por qué? Porque hay necesidad de ello. Lo que antes se aceptaba pacíficamente, surge alguien quien lo niega y por tanto la iglesia entra con afirmaciones doctrinales precisas, como ya hemos visto ejemplos en la escritura, voy a dar otros, para decir no, la verdad de la palabra de Dios es esta, ¿no? Ya para terminar, si ustedes gustan, apunten otras citas para que las lean con calma y que muestran cómo la confesión de la fe, el dogma, posee una característica de confesión religiosa. Primera de Juan 2:23, Primera de Juan 4:2 y siguientes, Segunda carta de Juan, versículo 7. Asimismo, Primera de Juan 2:22 y Primera de Juan 5:1 y 5:5. Estas son afirmaciones de fe que lo que hacen es defender los errores contrarios. Entonces, yo termino con esto. Valore, por favor, la verdad de la fe. Ame usted como clérigo que será y como predicador que será lo que la iglesia con su autoridad ha definido con base en la palabra de Dios para que sea creído por todos. No caiga en el error de que es un mero dogmatismo, de que es una ideología, de que es una imposición. No. Cuando la iglesia ha tenido que intervenir con una aclaración dogmática, lo hace para defender la verdad de la escritura contra el error y lo hace para que para que la palabra de Dios se actualice en un momento concreto en el cual esa palabra o viene negada o esa palabra no se comprende. Yo les agradezco la atención. Muchísimas gracias.
Ahí perdonen por la parte de los ejemplos, donde sí, verdaderamente los voy a escribir para que no queden únicamente a la traición de mi memoria. Espero que con todo esto que hemos visto para la comprensión de la fe, pues podamos entrar pacíficamente en lo que la Iglesia Católica cree acerca de Cristo, acerca de la Trinidad en cuanto tal y acerca del Espíritu Santo. Les deseo pues un feliz fin de semana y muchísimas gracias por la paciencia de escucharme. Hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias, padre. padre. Bendiciones. Hasta luego, compañero. Saludamos a la Santísima Gracias, Virgen. Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz noche a todos y el Señor los bendiga. Igual, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Bendiciones.